¿Quieres, Rodolfo? Sí, una vez. Bien, regresamos hasta el Club Unión cuando es la 1:04 de la tarde para darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, don Rodolfo Pisa y don Rafael Ortiz. Agradecerles de antemano, desde luego, que hayan aceptado la invitación para venir a sentarse con nosotros en este debate que organiza Tribuna y que desde luego cuenta con el apoyo del proyecto Contrapunto del CINAR y desde luego que también del Club Unión, que nos recibe como anfitriones. En esta primera parte del programa tenemos 2 minutos de tiempo para que cada uno haga su presentación a los y las costarricenses que en este momento nos están siguiendo, tanto a través de las redes sociales como de la frecuencia 101.5 FM de Radio Nacional. Entonces, bienvenido don Rodolfo, y 2 minutos para usted para que haga su presentación. Muchas gracias, buenas tardes don Rafael, muchas gracias don Sergio. Soy Rodolfo Pisa, esposo, padre de 3 hijos y abuelo de Valentina y Alessandra. Hijo de Rodolfo Pisa Escalante y María del Carmen Rocafort, una española que se casó con papá cuando estudiaba el doctorado y se vino primero a vivir a Cacao y Alajuela, después a Golfito y después a San José. Trabajo desde los 19 años. Estudié, me gradué en el edificio metálico de San José, en la Buenaventura Corrales, la primaria. Cursé los estudios secundarios y me gradué en el colegio seminario. En esa época mi pasión era el baloncesto, jugué en primera división en el equipo del seminario y empecé a estudiar en la universidad muy joven, tal vez a los 16 años. Empecé a trabajar, como decía, a los 19 en la Asamblea Legislativa, primero como secretario, después técnico, asistente, y asesor parlamentario. Desde esa fecha he estado involucrado en la vida nacional. De los 37 años de mi vida que he trabajado, unos 23 los he hecho, 23, 24 años en el sector privado y unos 13 años en el sector público. Soy doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, me gradué de abogado en la Universidad de Costa Rica, tengo una especialidad en Derecho de los Derechos Humanos en la misma Universidad Complutense y 2 diplomados en Política Exterior y en Derecho Laboral por la Universidad de Salamanca. He tenido múltiples facetas en mi vida y muchas oportunidades. Disfruto mucho de la vida, disfruto de leer, disfruto de escribir, he escrito 7 libros, uno de cuentos y de novela, otro de seguridad social y los demás del derecho. Tengo una vida plena y he participado y tenido el honor de representar al Partido Unidad Social Cristiana como candidato a la presidencia de la República. Muchísimas gracias, don Rodolfo Pisa. También 2 minutos y desde luego que bienvenido, don Rafael Ortiz. Inician sus 2 minutos. Muy buenas tardes, don Rodolfo, don Sergio, y para todos los oyentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Soy Rafael Ortiz, nací en San José, viví los primeros años de mi vida, mis padres se casaron muy jóvenes, Rafael Alfonso Ortiz Gallar y Rosmarie Fábrega. Viví los primeros 5 años de mi vida, ya que estudiaban padre en México, viví en México y también viví unos años en los Estados Unidos, donde tuve mi primer trabajo a los 14 años repartiendo el periódico, el Minneapolis Star-Tribune, en la ciudad de Minnesota, en un contrato que se firmaba con el periódico por 1 año. Me tocó empezar en el verano y pasar por un invierno muy frío, como se da en esos lugares. Ahí aprendí el valor del trabajo, del sacrificio. Terminé mis estudios aquí en Costa Rica, en el Colegio Lincoln. Estudié en la Universidad de Costa Rica, donde me gradué de abogado. He tenido estudios superiores en el INCAE, he recibido cursos de posgrado en la Universidad de Harvard. Trabajé también desde muy joven, como estudiante de Derecho en el bufete de Pacheco Coto, donde luego trabajé como abogado. Y fui contratado como abogado de la Coca-Cola
Interamérica para Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela, donde trabajé por 23 años. Trabajé también en la práctica privada y me he desempeñado en Procomer, donde fui directivo de Procomer. Una de mis pasiones desde niño, desde que crecía, fue el fútbol, y en Alajuela pues me identifiqué mucho con el equipo. En Alajuela fui directivo de la liga y bueno, y soy diputado desde hace 2 años. Muchísimas gracias, don Rafael Ortiz. Iniciamos este bloque también con preguntas, 2 formuladas por mí, una tercera que va a ser formulada también por un sector en específico en esta ocasión. Cuentan con 1 minuto y medio cada uno de los precandidatos para contestar la respuesta. Y la primera tiene que ver con generación de empleo y le corresponde iniciar en esta ocasión a don Rafael Ortiz. Si la tasa de desempleo en nuestro país se ha mantenido prácticamente estable desde el año 2015, donde alcanzara 10.1, y para este primer trimestre del año 2017 lleva alcanzó 9.1%, ¿qué cambios significativos se deben generar para que esto cambie? ¿A qué se comprometen ustedes con la población costarricense para que disminuya considerablemente este indicador? Y agrego, toda vez que en la zona rural de nuestro país ese desempleo es mayor. 1 minuto y medio, don Rafa. Bueno, el desempleo en Costa Rica es de carácter estructural. Existen un segmento muy amplio de nuestra población que está en desempleo porque no reúnen las condiciones para acceder a los empleos digamos que permite la economía moderna, la economía que está alrededor de las empresas de las zonas francas en el país. Pero una gran parte del desempleo se da en los jóvenes. Y ahí tenemos que generar políticas públicas que permita e incentive la contratación de jóvenes a través de lo que puede ser la educación dual, de generar incentivos también para que la contratación de los jóvenes permita reportar a la Seguridad Social solo las horas que laboran. También en las mujeres, donde el desempleo es muy alto, las mujeres jóvenes. Establecer incubadoras a través de lo que puede ser el INA, de darle a los jóvenes que inician un emprendimiento el acompañamiento a través de un plan de negocios que puedan desarrollar sus empresas, sus ideales. Sin duda alguna también hay un desempleo que lo podemos atribuir a los sectores agrícolas, a los sectores en los territorios, donde tenemos que forjar una educación diferenciada también que permita a las personas que viven en estas regiones del país acceder a los empleos que ahí se generan. Gracias, don Rafael Ortiz. Don Rodolfo Pisa. Costa Rica, más de 1 millón de costarricenses o están desempleados o trabajan en la informalidad. El principal problema para las familias, para hombres y mujeres, jóvenes y adultos en Costa Rica hoy probablemente es el desempleo. Ha crecido muy poco el empleo en los últimos años. Para eso necesitamos, en primer lugar, prepararnos en y para el trabajo. Y eso supone replantear el papel de los colegios técnicos profesionales, aumentar más técnicos profesionales, trabajar en la educación ligada al trabajo, quitarle palos a la carreta a los emprendedores y apoyarlos más bien para que inicien nuevas formas de trabajo, sean pequeños, medianos y grandes. Es esencial que se le quiten todas las trabas que hoy impiden crear y mantener el trabajo. Necesitamos al mismo tiempo eliminar requisitos que están dificultando la incorporación de todos los estratos sociales al trabajo. Las cargas que hoy se imponen sobre el trabajo dificultan la creación del empleo. Debemos promover las actividades intensivas en uso de trabajadores, como el turismo,
como la infraestructura. En el caso particular, el Estado tiene ahí un papel esencial. Eliminar las trabas que hoy existen en el INA, por ejemplo, pidiendo bachillerato para muchos jóvenes y adultos que no pudieron terminarlo y que necesitan tener estudios y vocaciones. Muchas gracias, don Rodolfo. La siguiente pregunta tiene que ver con corrupción. De acuerdo con la Consulta Nacional de Percepción de la Corrupción de la Contraloría General de la República, un 68% de la población costarricense cree que en el sector público no se toman acciones para evitar que se den actos de corrupción, y un 46% de los funcionarios públicos desconfía de los canales que existen para denunciar. En caso de llegar alguno de ustedes dos a la silla presidencial, ¿podrían ustedes comprometerse con Costa Rica y ofrecer un gobierno libre de corrupción? ¿Con qué herramientas lo harían? Minuto y medio, don Rodolfo. Sí, muchas gracias. La corrupción debe ser atacada en sus causas y en sus consecuencias. En los últimos años se ha enfatizado, y es importante que así sea, enfatizado las consecuencias y evitar la impunidad, evitar las acciones contrarias y castigar los actos de corrupción. Pero debemos también trabajar sensiblemente en las causas, y para ello es esencial limitar la discrecionalidad administrativa. Necesitamos reglas más claras, porque entre más discrecionalidad existe, mayor posibilidad existe para que entre la corrupción. En segundo lugar, atacando las causas, el tema de la transparencia. Es esencial abrir las ventanas, que se sepa en todos los contratos y en toda obra, beneficio o servicio o bien público que se otorga, que todos sepamos a qué se refiere. Que todos tengamos legitimación para impugnar, sin sentirse amenazados ni intimidados, para impugnar los actos de corrupción, los actos que favorecen a unos grupos o a unas personas. Para eso es esencial publicar las listas de los beneficiarios de los bienes, servicios o bienes públicos. Es también fundamental hacer campañas de rescate de valores. Necesitamos trabajar desde la propia base y eliminar trabas y requisitos, porque es verdad todavía que donde hay permiso hay chorizo. Muchísimas gracias, don Rodolfo Pisa. Don Rafael Ortiz, minuto y medio para responder. En esta encuesta a la que hace usted alusión, don Sergio, me preocupa a mí mucho que un 30% incluso de los funcionarios públicos dicen estar en conocimiento de hechos de corrupción, pero que desconfían de los canales por los cuales pueden llevar a una denuncia. Incluso cuando se le pregunta a los oferentes, a los que participan en las licitaciones, establecen que es casi una regla de tener que asignar montos, porcentajes para poder conseguir esos contratos, lo cual quiere decir que es una realidad. La Contraloría está sumamente atascada en una serie de conocer muchísimos expedientes que a veces no les da para poder llegarle al fondo de la gran cantidad de denuncias que se presentan. De tal manera que hay que fortalecer también las auditorías internas de los ministerios y de los entes públicos, que en buena medida se sabe que están muy influidos por los jerarcas para no poder llevar a cabo su función de una manera efectiva. La transparencia, me tocó como presidente de la Asamblea Legislativa tomar decisiones muy concretas. Una de ellas fue poner al servicio de todos los costarricenses y los ciudadanos la información de cómo se maneja el presupuesto de la Asamblea Legislativa, de cómo y quiénes son los que acceden a los contratos que ahí se otorgan. Tenemos que utilizar la tecnología para que los costarricenses sepan y estén claros con la transparencia del caso de quiénes son los que se benefician. Muchas gracias, don Rafa Ortiz. La tercera pregunta la genera Luzmari Alpizar. Ella es miembro del grupo de mujeres que están en política. Es de una agrupación política en específico, y entonces escuchamos la pregunta que Luzmari Alpizar nos formula. Desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica queremos hacer la siguiente pregunta. En la República
sobre todo para la gente que está en redes sociales conectada con nosotros, por si nos pudieron escuchar bien la consulta de Luz Mari Alpizar, tiene que ver con las razones que pudieron haber impedido al PUSC no tener el mecanismo claro en cuanto al encabezamiento de papeletas para el caso de mujeres, tal y como lo han hecho algunos partidos, como bien dice ella, minoritarios y emergentes. Don Rodolfo Pisa, minuto y medio para responder. Sí, muchas gracias, Luz Mari. Me parece que la primera tarea para garantizar la participación de las mujeres en paridad y en condiciones de igualdad es empoderar a las mujeres. No es casualidad que quienes más me acompañan en el equipo de campaña y en el equipo de Preparándonos para Gobernar es bastante significativa la participación de las mujeres. Y muchas de las personas que en cada una de las provincias aspiran a los primeros lugares para las diputaciones son mujeres en el movimiento que yo encabezo y que me siento muy orgulloso de encabezar. El Partido Unidad tiene un compromiso histórico con la igualdad y también con la paridad. De hecho, antes de que la ley exigiera el 40% en los años 90, el Partido Unidad en el Congreso Ideológico en el que yo participé muy activamente en el año 95, propuso y puso en sus estatutos la regla de la paridad en ese tiempo en el sentido más vertical. Con el tiempo ha ido avanzando y yo espero que en los próximos días, una vez que pase este proceso convencional, se pueda tomar la decisión. Lamentablemente el año pasado, en noviembre, se rompió el quórum, no precisamente por mi tendencia, y se impidió que se pudiera votar una propuesta de la Secretaría de la Mujer que yo he venido defendiendo. En cualquier caso estoy seguro que ahora en junio tomaremos las decisiones entre todos los socialcristianos para definir las reglas de la paridad horizontal. Gracias, don Rodolfo. Don Rafa Ortiz. Nosotros hemos querido definir este tema de quiénes y cuáles en cuáles provincias deberían encabezar los varones y en cuáles las mujeres. Efectivamente, en el mes de noviembre hubo una asamblea general, pero ahí don Rodolfo tal vez le falla la memoria, porque de su tendencia, la diputada doña Rosibel Ramos y los grupos que nos hablamos al respecto plantearon de que ese día no se conociera esa moción. Y yo tengo una copia, se la puedo entregar con mucho gusto. Era la Estoy mía. hablando yo, don Rodolfo, permítame. Sí, yo no lo interrumpí a usted. Está bien, siga, por favor. Gracias. Eso fue así. Y el quórum se rompió porque cuando se iba a discutir el nombramiento del Tribunal Electoral, de los cuales 4 miembros eran de la tendencia de don Rodolfo, había que nombrar 3 y no nos iban a dejar nombrar ninguno. Esa situación pues nos hizo tomar esa decisión. Sin embargo, el Comité Ejecutivo convocó para el 30 de abril y nosotros hemos propuesto como la alternativa que nos parece la más transparente, como ya lo hizo un partido del Frente Amplio y como tengo entendido lo va a hacer el Partido Liberación y el Partido de Acción Ciudadana. Y es sencillamente escoger las provincias de acuerdo al azar. No será, algunos sostienen que dependiendo de cuál provincia, cuál mujer quieren acomodar, me parece que también aquí ha habido tal vez ofertas en provincias que han hecho necesario que se posponga eso. Pero en esa sesión no querían ustedes conocerla. El 30 de abril los que no llegaron y no hicieron quórum fueron los de la tendencia de don Rodolfo Pisa. En la 1:23 de la tarde tenemos que hacer una pequeña pausa. Hoy estamos en tribuna transmitiendo desde el Club Unión Debate con los precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana, don Rafa Ortiz y don Rodolfo Pisa. Hacemos la pausa y ya casi regresamos. Partido Unidad Social Cristiana la genera Carlos Peña, quien es de la Fundación Costa Rica Emprende y tiene que ver con emprendedurismo. Entonces escuchamos a partir de este momento la consulta hecha por Carlos Peña. Termina pasando que solo el año pasado 11%
Esa era la consulta que hacía Carlos Peña de la Fundación Costa Rica Emprende. Don Rafael Ortiz, inicia usted 1 minuto y medio para responder. Muchas gracias, don Carlos, por su pregunta. Sin duda alguna, en nuestro gobierno nos comprometemos a revertir esa situación. Es fundamental apoyar a las pymes, especialmente las pymes que, como usted señala ahí, son integradas por mujeres jóvenes, por muchachos que están empezando un emprendimiento. La función del Estado es apoyar la generación del empleo, no ser competencia para los que quieren desarrollar su empresa. De tal manera que creo que esa no es una práctica conducente a reducir el empleo ni mucho menos a generar mayor participación de los ciudadanos en la economía. El Estado, si bien es cierto, puede tener en algunos casos la necesidad de comprar los bienes a algunas entidades estatales que por su situación de especialidad sean las que puedan proveer ese servicio únicamente, pero no comparto bajo ningún punto de vista de que sea un mecanismo más bien que vaya en perjuicio, vaya en desmedro de lo que es la iniciativa privada y mucho menos de las pequeñas y medianas empresas, que en un inicio es cuando más necesitan el apoyo, cuando más necesitan fortalecerse, ya que sabemos que en sus inicios, en los primeros 2 o 3 años, hay un índice muy grande de mortalidad empresarial donde las empresas fracasan. Así que eso deberíamos y nos comprometemos a cambiarlo. Muchísimas gracias. Don Rodolfo Pisa, también 1 minuto y medio para responder. Sí, muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Cerca del 50% de los trabajos generados en este país son generados por pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, a la hora de participar en las licitaciones, en las compras públicas, representan un porcentaje muy pequeño. Eso también se deriva de un diseño de compras del Estado que dificulta la participación de la pequeña y mediana empresa. Igual que la cantidad de trámites, requisitos y exigencias que se establecen y se imponen sobre los pequeños emprendimientos, dificultan salir adelante a un pequeño panadero, una peluquera, un pequeño constructor o una empresa de servicios. Y esas dificultades les impiden no solo participar en el sector privado, sino también en el sector público. De hecho, la mayoría de ellos, al estar en la informalidad por disposición de esas reglas, les impide incluso tener acceso a la banca del desarrollo. Cuando yo estuve en la Caja, una de las razones, de las tareas para poder dar mayores posibilidades, por ejemplo, fue dividir las contrataciones lo más posible para que cada EBAI se construyera por las pequeñas empresas en cada uno de los lugares. Antes se hacía una gran licitación en la que solo podían participar las grandes empresas. Muchísimas gracias, don Rodolfo. La siguiente pregunta tiene que ver con seguridad. Igual tienen 1 minuto y medio cada uno para responder. 577 asesinatos se produjeron el año pasado en nuestro país, 19 más que el año anterior. Cuando la tasa de homicidios supera el 10 por cada 100.000 habitantes, y la Organización Mundial de la Salud lo considera una epidemia. Muchas son las razones: ajustes de cuenta, crimen organizado, las más preocupantes. En materia de seguridad, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Don Rodolfo Pisa. Sí, muchas gracias. Los números que yo tengo son más, incluso llegan a más del 12 por cada 100.000, y este año aumentará lamentablemente la tasa de criminalidad en este país, comparado incluso con un aumento de casi de cerca del 50% respecto del año 2013. En eso se necesita, como he dicho, sí, efectivamente, una mano dura contra la criminalidad y una mano solidaria para rehabilitar. Al mismo tiempo, necesitamos más cámaras, más sistemas de inteligencia vigilando las acciones de los grupos criminales, sean del crimen organizado o sean de pandillas organizadas en cada uno. Trabajar denodadamente por mejorar nuestro tren,
que corre de este a oeste, los dos trenes. Es fundamental darle una mejora sustancial y en algunos puntos evitar el cruce con los caminos y lo que significa para la inseguridad, pero también apostarle a un metro como instrumentos para ir electrificando y descarbonizando nuestro consumo energético. Es importante también atender los cuellos de botella. En materia ambiental, Costa Rica ha hecho grandes logros. Hemos aumentado la cobertura boscosa y los parques nacionales, pero no basta con eso. Es necesario también limpiar los ríos y tener, ojalá, en un futuro, patos en nuestros ríos. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta la realiza Giovanni Delgado del Movimiento Diversidad, a quien escuchamos también formular su pregunta. Adelante. En reiteradas ocasiones ustedes han estado manifestando que están en contra de la figura del matrimonio igualitario. ¿Por qué están en contra si en Costa Rica y a nivel mundial se celebran más matrimonios civiles que religiosos? Y eso evita proteger las garantías de todos los ciudadanos. Una figura diferente al matrimonio que proteja los derechos civiles no sería discriminatoria para ciudadanos que tienen las mismas obligaciones pero no los mismos derechos. Inicia en esta pregunta don Rodolfo Pisa, respondiendo tiene minuto y medio. Sí, muchas gracias, Giovanni. He señalado en múltiples ocasiones que creo que el matrimonio, la figura del matrimonio es entre hombre y mujer y que la regulación del Código de Familia está estructurada a partir de esa base. Eso no obsta que podamos avanzar efectivamente en una ley de unión civil, digamos, regida básicamente por el Código Civil y que garantice los derechos patrimoniales y personales de las personas que quieren unir sus vidas y que pertenecen al mismo sexo. Me parece que la tarea fundamental en este país es luchar en ese sentido contra la homofobia y luchar contra la discriminación, pero al mismo tiempo garantizar los valores y los valores civiles y familiares de nuestra sociedad. La mayoría de los países que han abierto espacios para proteger derechos patrimoniales y personales de las parejas del mismo sexo lo han hecho aplicando legislación civil. No hay que confundir el matrimonio civil con el concepto de unión civil. Se trata de dos conceptos diferenciados. El matrimonio quedaría en nuestra propuesta para la relación entre hombres y mujeres y la unión civil quedaría como una opción plenamente legítima que garantice la igualdad en el acceso a los hospitales, la igualdad en las pensiones, la igualdad en los distintos servicios y que garantice la permanencia y los derechos de las personas que tienen preferencias sexuales hacia personas del mismo sexo. Gracias, don Rodolfo. Don Rafael Ortiz. Yo, por supuesto, no comparto ninguna forma de discriminación. Creo que tenemos ahora una oportunidad que ojalá la podamos materializar en la Asamblea Legislativa con el proyecto de ley de sociedades de convivencia que abarca muchos de estos temas en donde los derechos civiles de las parejas del mismo sexo puedan protegerse. Por ejemplo, lo que tiene que ver en materia de herencia, cuando uno de los integrantes de la pareja fallece, que tenga la posibilidad de heredar directamente, como ya incluso se ha hecho en los hospitales de la Caja del Seguro Social. Todas estas políticas públicas que vayan y que impidan cualquier forma de discriminación, que faciliten y que de alguna manera le den cabida a que se concreten estos derechos que las personas tienen, pues nosotros, y lo he dicho reiteradamente, lo apoyamos. En lo que se refiere al matrimonio como tal, al cambiar el código de familia, sí he sido también muy claro en que no comparto esa posibilidad.
creo que eso debe quedar como está, pero sin embargo evitando cualquier forma de discriminación y facilitando la aprobación de este tipo de proyectos que están en la Asamblea. Gracias. Es momento de hacer una última pausa, me parece. Cuando regresemos continuamos con este programa especial de tribuna y la participación de los precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana. Ya casi regresamos. Voy a dejar la transmisión del Facebook abierta porque continuamos entonces ahora, cada uno se formula una pregunta entre sí y aquí hay 4 temas, exactamente, aquí hay cuatro temas en esta copa. Entonces, don Rafa, si quiere saca, escoge uno. Escojo uno. ¿Ah? ¿Qué le tocó a don Rafael? ¿Por qué me va a dar el apoyo? Dice, no creo estar mal esto. Yo siempre te voy a apoyar para que me acompañes en la campaña. Igualmente, no, pero es que aquí es al revés, ¿no? Y don Rodolfo tiene déficit fiscal. Sí. Perfecto. Infraestructura vial. Ok, genial. Tengo ¿cuánto tiempo para hacer la pregunta? Formulémosla en 1 minuto. 1 minuto. Ajá, porque quiero darles también tiempo al final de hacer un cierre en 1 minuto y medio. Me voy a extender un poco hoy de tiempo. Después esa correa, ¿sí? No, solo Ya, una, solo tenía una. derecho a ustedes. Regresamos hasta el Club Unión cuando es la 1:44 de la tarde. En el corte comercial, y como la gente en la transmisión en el Facebook Live lo vio, hicimos rifa de algunos temas para que cada uno de los precandidatos se formule entre sí una pregunta. Yo quiero aclararle nada más a la gente que de previo, obviamente, los precandidatos habían recibido de mi parte una lista de 10 temas aproximadamente, que son los que estamos abordando hoy. Don Rafael Ortiz primero nos cuenta qué le correspondió de tema. El tema es infraestructura vial. Perfecto. Y entonces, en 1 minuto aproximadamente, formula su pregunta sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Don Rodolfo, como hemos hablado en estas últimas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de compartir, hemos planteado la tesis de que como una de las formas de facilitar y mejorar la infraestructura vial es a través del transporte a través de un tren elevado, un tren rápido de personas y eventualmente lo que usted ha llamado el metro. Me gustaría que usted nos aclare, me pareció que el otro día nos decía que se podrían hacer ambas obras, es decir, el tren que va de Cartago a Alajuela y la primera línea del metro a la vez, siendo que el primero, el del tren, anda alrededor de 1.800 millones y una línea del metro en 1.000 millones. Me gustaría que usted me explicara cómo asumiríamos ese costo de prácticamente 3.000 millones de dólares para que el país lo hiciera de una sola vez, ya que así fue lo que me pareció su respuesta en la U Latina la otra noche, donde planteó hacerlos de manera conjunta. Sí, me parece que los temas son complementarios. En primer lugar, la inversión para hacer el tren rápido no requiere los 2.000 millones a los que usted, o 1.800 a los que usted se refiere, porque eso también se hace por etapas, igual que sería la línea del metro. Son tareas complementarias, igual al mismo tiempo que sin dejar de atender los 100 cuellos de botella, 25 cuellos de botella que están atenazando el tránsito en nuestra ciudad. Sí se podría financiar. Fíjese usted que en estos 3 años de esta administración, aprobados por la Asamblea Legislativa, se han aprobado aumentos de 2.6 billones de colones en gasto, la mayoría en gasto ordinario. Esos son más de 4.500 millones de dólares de aumento en 3 años entre el gasto del 2014 y el gasto del 2017. Si hubiéramos usado los fondos y no tienen que pagarse de un solo golpe, sino que se prorrogan al tiempo, podríamos estar pagando la línea del metro a razón de 59 millones de dólares, que es muchísimo menos anual, que es muchísimo menos, pero muchísimo menos de una 20ª parte de lo que ha aumentado el gasto presupuestario en los últimos 3 años, cada año. De manera que sí es posible avanzar en las 2 obras al mismo tiempo mientras aumentamos el gasto y la inversión en infraestructura. A este país le urge
le urge avanzar en infraestructura y por eso todos los proyectos que planteemos sobre carreteras, sobre cuellos de botella, sobre tren, sobre metro, son complementarios. Muchísimas gracias, don Rodolfo Pisa, que también nos cuenta cuál fue el tema que le correspondió en la rifa. Sí, el tema es el déficit fiscal. Formula su pregunta. Hace 11 años, cuando terminó el último gobierno de la Unidad Social Cristiana, este país prácticamente no tenía déficit fiscal. En este momento, en estos últimos años, en los gobiernos anteriores y en este, se ha mantenido por encima del 5% del Producto Interno Bruto y llegándose a un endeudamiento de más del 50% del Producto Interno Bruto, el endeudamiento del gobierno central. Ha aumentado en una magnitud desmesurada el gasto público en los últimos años. Se han aprobado presupuestos que en un solo año aumentaron en más de 1.000 millones de colones el gasto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para contener esa hemorragia? Esa hemorragia que está hoy socándole. Si no le socamos la faja al gobierno, el gobierno la termina socando a todos los costarricenses. Don Rafael Ortiz, minuto y medio para responder. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, efectivamente el déficit fiscal ha llegado prácticamente en el año anterior hasta un 6%. Creo que la deuda pública del gobierno central aún no llega al 50%, creo que es un 46%. Consolidado sí supera esa cifra, pero ya el entrar en ese terreno de más de un 50%, según dicen los organismos internacionales, nos ponen en una situación de riesgo. ¿Qué debemos hacer? Me parece que lo primero que tenemos que hacer es mejorar cuantitativa y cualitativamente la forma en que el gobierno recauda. Hay estudios que demuestran que más de un 7-8% del Producto Interno Bruto no se logra captar, no se logra recaudar. Tenemos grandes oportunidades de reducción en los gastos, concuerdo con usted. Hay más de 330 entes estatales en nuestro estado, pero muchos de estos adscritos a los ministerios que no están sujetos al control de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que se promulgó casualmente en un gobierno social cristiano, un gobierno del cual usted formó parte, donde se reformó también la Constitución en su artículo 11. Casi un 50% de las transferencias a estos entes estatales no se fiscalizan, no se evalúan y entonces no hay una posibilidad real de reducir esos gastos. Sin duda alguna tenemos la obligación, por un tema de equidad, de trabajar en lo que es revisar algunos de las remuneraciones que se salen de la media para el resto de los trabajadores de Costa Rica, antes de pensar en cualquier tema de impuestos. Muchísimas gracias, don Rafael Ortiz. Dejamos el tema internacional como en los noticieros para el final del programa. Hablamos de inversión extranjera. De acuerdo con datos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Costa Rica ocupa el segundo lugar en la región con la más alta inversión extranjera directa, un 26%. Esto a muchos podría sonarles un poco contradictorio, toda vez que hemos visto algunas empresas irse del territorio costarricense por razones que van desde las altas tarifas eléctricas hasta el recurso humano más barato en algún otro lugar. ¿Cuál sería su política para la atracción de inversiones, don Rafael Ortiz? Nosotros tenemos muy claro que ninguna economía avanza sin una educación de primer mundo. Y si bien es cierto, hemos sido muy exitosos en la atracción de inversión extranjera y que se ubiquen en nuestro país empresas de renombre, siendo Costa Rica incluso hoy en día el mayor exportador de utensilios médicos, de catéteres y para los tratamientos de males cardíacos, y otra serie de empresas que están alrededor de la industria de la tecnología, pero tenemos que seguir preparando y formando un recurso humano de primer nivel. Vemos en los exámenes que se hacen de la evaluación de los estudiantes en materia de matemáticas, de ciencias, de comprensión de lectura, que Costa Rica ocupa el lugar número 55 entre 72. De hecho, aquí tenemos un problema, que hay un faltante incluso de recursos
recursos humanos en ese tipo de actividades. Algunas de las causas de que las mismas empresas piensen hoy en día en no establecerse acá es que no existe suficiente recurso. Entonces, para mí, el tema de la educación, de cómo formamos mejores profesionales, es fundamental. Y sin duda alguna, pues la eliminación de muchos trámites que inciden y que perjudican la atracción de esta inversión a nuestro país. Eso debe ser una política de Estado fijada y cuantificada alrededor de los ministerios, de las instituciones que tienen que ver con esa tramitología para reducirla sustancialmente en los 4 años de nuestro gobierno. Gracias, don Rafael Ortiz. Don Rodolfo Pisa. Sí, muchas gracias. Costa Rica necesita y quiere inversión extranjera sana. Para eso es necesario, en primer lugar, crear la seguridad jurídica, que se sepa qué atenerse, cuáles son las reglas y cuáles son los instrumentos. Eso supone también una lucha contra la corrupción. Se necesita también seguir trabajando en la seguridad física. Los países, las empresas no invierten ahí donde hay mucha inseguridad, por eso es importantísimo trabajar también, no solo por los ciudadanos, sino también para que los empresarios tengan tranquilidad y puedan invertir en nuestro país. Se necesita, en tercer lugar, confianza, un gobierno que genere confianza para la inversión. Estas son las reglas, no dádivas, lo que buscan es confianza, seguridad. Y se necesita también crear la oferta, sobre todo de nuestro recurso humano. Los países que prosperan son aquellos que preparan a su gente y que compiten por la mejor gente, porque tienen gente preparada. Y en ese tema podemos avanzar y debemos avanzar muchísimo en el uso de las tecnologías y la educación de las tecnologías. Eso nos va a ayudar a traer más inversiones en el campo del turismo, más inversiones en el campo de las tecnologías, más inversiones para ayudarnos a sacar la tarea de crear mejores puestos de trabajo, trabajos decentes, capacitar al personal, al ser humano, para poder competir con salarios altos. Muchísimas gracias, don Rodolfo Pisa. La última consulta que yo iba a hacer se iba a generar desde redes sociales y he estado buscando y todos los comentarios que hay en redes sociales son de apoyo para uno o para otro, pero no hay ninguna pregunta formulada como tal. Entonces, bueno, hay que agradecerles yo voy a tanto don Rafael como Rodolfo. Me causa gracia, la verdad, y me llama poderosamente la atención eso, que los comentarios son para apoyar a uno o al otro, pero no hay una pregunta formulada a lo largo de todos los comentarios que hay en la transmisión de Facebook Live. Entonces yo quiero aprovechar para darles, como en este formato no hubo réplicas, quiero aprovechar para darles 2 minutos a cada uno para que hagan un cierre en caso de que en alguna de las preguntas o respuestas que hayan tenido se quedaron con las ganas de decir algo. Entonces tienen 2 minutos para cerrar este programa especial de Tribuna. Iniciamos con don Rodolfo Pisa. Adelante, 2 minutos. Sí, muchas gracias. Una vez más, muy satisfechos de participar en este diálogo. Don Sergio, muchas gracias por la moderación y a todos los que nos siguen por las redes sociales y por las ondas de la radio. Estamos sentados, no se ve en la transmisión, pero estamos sentados en la sala de don Juanito Mora. Yo tengo el privilegio de ser tataranieto de su hermana, Juanita Mora Porras, y me parece que su talante, su historia, su lucha porque este país fuera independiente debe seguir inspirándonos a todos los costarricenses. La expresión más conocida de él de no ser inquilinos en nuestro propio país me parece que sigue siendo válida y más válida tal vez hoy que en el pasado. Necesitamos los costarricenses volver a creérnoslas. Este país se la creyó, este país fue capaz de hacer grandes cosas, este país sigue siendo un país feliz con ganas de mejorar y con ganas de avanzar en la vida. Y un gobierno lo que debe hacer es permitir a los costarricenses lograr esa felicidad, pero que no nos salga tan caro. Lograr ser felices sin pagar tan caro. Lograr luchar contra la corrupción. Lo he dicho en otras ocasiones. Aquellos que metan la pata, los puedo perdonar en mi gobierno. Aquellos que metan la mano, les corto el rabo. Me parece esencial
que volvamos a crear trabajo, a volver a hacer carreteras, a volver a pensar que se puede trabajar con equilibrio y respeto entre los seres humanos, bajar la criminalidad. Lo hemos hecho en el pasado los costarricenses, lo hemos hecho los socialcristianos. Tenemos ahora la oportunidad de volverlo a hacer. Si cuento con su voto este 4 de junio, espero liderar ese proceso para garantizarle a los costarricenses una vida mejor, mucho mejor. Gracias, don Rodolfo. El cierre de don Rafael Ortiz. Bueno, muchas gracias, don Sergio, y a todos los que nos han acompañado en esta transmisión por radio, por las redes sociales. Yo quiero terminar esta intervención diciéndoles que Costa Rica, a mi juicio, vive un momento muy importante en su historia. Si bien es cierto, hemos logrado avances cuantitativos, hemos logrado crear empleos de calidad, hemos logrado avanzar, pero hay una serie de problemas, de temas que han venido quedando rezagados y que no se han resuelto. Y peor aún, hemos venido creando una sociedad donde la desigualdad ha habido un aumento. Una sociedad donde existen más de 400 precarios, donde 1.300.000 costarricenses viven en la pobreza, donde 100.000 familias viven en la pobreza extrema. Esa ha sido la razón para mí fundamental de pensar en que puedo aspirar y voy a aspirar a la presidencia de la República para en nuestro gobierno volver a esas raíces socialcristianas, que no son más que el apoyo, sí, claro, para que las empresas prosperen, para que los costarricenses que tengan una iniciativa de generar trabajo, de generar riqueza, lo hagan, pero que también tengamos muy claro de que no hay democracia en un país como el nuestro, en el tanto muchos niños no tengan la oportunidad ni siquiera de comer sus tres comidas en el día, donde muchas mujeres jóvenes no tienen oportunidad de terminar ni siquiera su colegio y tienen que crear a sus niños en situaciones paupérrimas. Esa Costa Rica, en la cual más de un 50% no tiene un partido político y que no cree en la clase política, es una Costa Rica que necesita atenderse. Hemos visto en los años anteriores como manifestaciones de esa inconformidad. Yo quiero ser presidente y les pido el voto este 4 de junio porque tengo las condiciones para generar esas posibilidades para todos los costarricenses, no solo para unos pocos. Muchísimas gracias. Yo quiero darle las gracias a ambos precandidatos por haber aceptado primero la invitación a venir a conversar con nosotros en tribuna. Este tipo de ejercicios en medios de comunicación obviamente son vitales para tomar una decisión el próximo 4 de junio. Agradecerle también al público que está presente, muy educadito, que no gritaron ni aplaudieron, yo no se los advertí. Y desde luego que agradecer a la gente, a la juventud del PUSC, que yo particularmente también invité para que nos acompañaran esta tarde. A todos, muchísimas gracias por haber estado en la tribuna. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rodolfo. Nosotros nos tenemos que despedir, pero mañana a 1 en punto nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional. Que pasen excelente tarde.